Estamos entonces en el encuentro semanal de pastores, en el módulo 4 de discipulado y la semana número 4, ¿sí? Así que en esta semana queremos pensar juntos acerca de cómo modelar discípulos como Jesús lo hizo. Hemos venido usando la palabra modelar para referirnos a la forma en que Jesús formó a sus primeros discípulos. Y en esta clase de hoy queremos ver a fondo por lo menos 10 características, 10 principios de cómo modelar discípulos como Jesús lo hizo. Evidentemente esto siempre nos lleva a mirar cómo nosotros lo estamos haciendo y cómo podemos nosotros también mejorar nuestra manera de modelar discípulos para obtener los resultados también que Jesús tenía al formar nuevos discípulos. Queremos pensar juntos en esta lección acerca de comparar cómo nosotros normalmente hacemos este proceso de modelar discípulos y compararlo con cómo lo hacía Jesús. Después queremos aprender 10 principios o características de la forma en que Jesús modeló sus discípulos. Y también queremos conectar, por supuesto, este modelar discípulos con el propósito misional que Dios tiene, entendiendo que esto es un todo que no podemos separar, que justamente si queremos ver los resultados de Jesús tenemos que incluirlo en la forma en que modelamos nuestros discípulos. Vamos a ver juntos y pensar juntos, en primer lugar, para tener un punto de partida, cómo nosotros discipulamos normalmente a nuestros discípulos. Esta normalidad está tomada de la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas y la forma en que nosotros hemos, a través de la cultura o la forma que hemos heredado, hemos elegido o desarrollado el discipulado de las nuevas personas. Básicamente, nosotros primero preparamos una lección. Toda persona que se le dice, mirá, vos tenés que preparar a este discípulo, te damos la oportunidad de discipularlo, lo primero que se nos viene a la mente es preparar una lección teórica, ir con algo en la mano, lección 1, armar un temario, llevar algo para darle a este discípulo. Este es generalmente nuestro primer paso. Normal, lo que nos sale naturalmente a cualquier cristiano que esté en una iglesia, nos dicen, tenés que discipular a alguien, pensamos en una lección y la preparamos y vamos con esa lección y nos vamos al paso 2, que es darle esta lección al nuevo discípulo. ¿Sí? Vamos a su casa, nos encontramos en un lugar o él viene a la iglesia, le damos esta lección sobre el tema que hemos preparado a él. Es una lección que evidentemente está en un papel y generalmente tiene información, enseña una verdad bíblica, ¿sí? Y enseña una teoría, algo que debemos hacer o practicar. Y en tercer lugar, cuando terminamos de darle esta lección teórica, esperamos que el discípulo la practique. ¿Sí? Nos venimos a nuestra casa, oramos por él, Señor, ayúdale. Vamos a suponer que le enseñamos sobre la vida devocional, entonces decimos, bueno, Señor, ayúdale a que tenga su vida devocional, que se levante temprano, que lea la Biblia, que ore. ¿Sí? Esperamos que el discípulo lo practique, eso que le enseñamos en teoría. Finalmente, una de las normalidades que encontramos es que esta forma de enseñarle verdades a un discípulo o de tratar de hacer un discípulo o de modelar un discípulo, nos da como resultado que este discípulo no se reproduce. Encontramos que esta forma de desarrollar el discipulado no provoca en el nuevo discípulo que él vaya y le enseñe esto a otra persona, que él se reproduzca en otros y mucho menos que él tenga el hábito, adquiera el hábito continuamente de formar nuevos discípulos. Al lado tenemos el modelo de Jesús, cómo Jesús modelaba sus discípulos. Por supuesto que es un resumen, no es algo amplio, pero queremos resumir algunos conceptos básicos, así como lo hicimos con la manera en que nosotros normalmente atendemos un discípulo, como Jesús lo hacía normalmente. En el caso de Jesús encontramos en primer lugar
que Jesús hace, él, primero en su vida, lo que quiere enseñar a sus discípulos. O sea, él vive el valor o la enseñanza en el plano de la práctica, en su vida personal, de aquello que él quiere enseñar. Él lo hace, ¿sí? Esto es una diferencia muy grande con enfocarnos en la teoría, como hacemos nosotros. Jesús lo primero que hace al querer formar a alguien es que él vive en su vida eso que quiere enseñar. Esa lección que eligió, volvemos al ejemplo de la vida devocional. ¿Quiere enseñar la vida devocional? Bueno, lo hace en su vida personal. Lo hace en su vida personal. En su vida esto es una experiencia real, no es una teoría, no es una lección, no es una información que le va a pasar al discípulo. Él primero lo hace, lo que quiere enseñar lo hace en su vida. ¿Sí? En segundo lugar, lo muestra a sus discípulos en la práctica. No les muestra una lección, no les muestra información, no les muestra teoría, le muestra lo que le quiere enseñar en la práctica. Vuelvo al ejemplo, quiere enseñarle vida devocional, primero lo hace, y no solo lo hace, sino que él lo muestra a los discípulos en la práctica. Encontramos en los evangelios a los discípulos encontrando a Jesús en la oración, ¿sí? O sea que el paso que él da no es un paso teórico, sino que es un paso práctico. Y finalmente, Jesús los desafía a hacerlo. No solo espera que los discípulos lo practiquen, sino que él los desafía a ellos a hacerlo. Le dice, vayan, cierren la puerta y oren a su Padre que está en secreto. El desafío concreto a la práctica de hacerlo, ¿sí? Entonces tenemos tres componentes diferentes que nos dan un resultado diferente. Los discípulos de Jesús se reproducen, ¿sí? Jesús se fue y ellos se siguieron reproduciendo y de hecho esa reproducción ha llegado a nosotros el día de hoy. ¿Cuál es la médula de la diferencia entre la forma en que nosotros hacemos discípulos y Jesús hace discípulos? Evidentemente nosotros tenemos un componente muy fuerte en la teoría, en el saber, en la información y en la transmisión de conceptos, ¿sí? Y en la médula de lo que Jesús hace está la práctica, está el ejemplo, está el modelar en vivo para sus discípulos. Primero hacer, y al hacer está abriendo el espacio para explicar la teoría de por qué y cómo lo hace. Pero primero está el hacer, el ejemplo vivo y el desafío a sus discípulos a hacerlo también en la práctica. Vamos a desgranar un poco todo esta forma de hacer discípulos que tenía Jesús en 10 conceptos, características o principios, llámelo usted como quiera, de cómo Jesús modelaba a sus discípulos. En primer lugar, al aprender cómo modelar discípulos como Jesús lo hizo, vemos que Jesús discipula a través de las imágenes, ¿sí? A través de las imágenes. Las enseñanzas y las parábolas de Jesús estaban prácticamente 99,9% basadas en imágenes, ¿sí? ¿Y por qué Jesús usaba imágenes? Porque evidentemente las imágenes y las historias le permitían a las enseñanzas de Jesús conectar de una manera simple, directa y transmisible las verdades espirituales que él quería compartir. Muy pocas veces vamos a encontrar a Jesús explicando conceptos, y sí lo vamos a encontrar usando imágenes, como la oveja perdida, como el sembrador, como la semilla, como la tierra, como la moneda perdida. Todas imágenes con las cuales sus oyentes conectaban rápidamente, entendían rápidamente y podían transmitir rápidamente esa verdad a otras personas. Esta es una de las claves por las cuales Jesús podía simplificar las enseñanzas y llevar esas enseñanzas a un terreno donde el discípulo las podía captar rápidamente, donde podía él contar sobre esas imágenes o historias a otro, y esto hacía que la persona que recibía la enseñanza rápidamente se sienta capacitada también para transmitirla. Este es uno de los hilos
que muchas veces se corta en nuestro círculo de discipulado, porque muchas veces nuestra enseñanza tan teológica, tan doctrinal o tan basada en conceptos, ¿sí? No es entendida por el discípulo y automáticamente coloca en su corazón el obstáculo de compartirla. Al no entenderla claramente, él no se siente capacitado para transmitirla y aquí ya se corta la cadena de transmisión de un discípulo a otro. Otro principio importante de cómo modelar discípulos es que Jesús discipula oralmente, ¿sí? No tiene Biblia, no tiene en papel, por supuesto, no tiene un manual, no tiene una lección, ¿sí? Utiliza la oralidad. ¿Cuál es el componente importante de la oralidad en la formación de los discípulos? Justamente tiene que ver con la capacidad que tiene la oralidad de transmitirse de unos a otros. Muchas veces la lección en papel termina siendo un obstáculo, donde el discípulo, al no entender todo lo que hay en ese papel o no poder él explicarlo en sus palabras, simplemente él no va a transmitir esa enseñanza a nadie. Esto se conecta mucho con el principio anterior, porque un discípulo que oralmente entiende lo que le están diciendo, puede conectar las palabras con imágenes que están dentro de su comprensión, rápidamente él se siente habilitado, capacitado, ¿sí? Ponderado para transmitir eso que ha escuchado a otra persona. Cuando esto no sucede, la cadena de transmisión se corta y si no hay cadena de transmisión, entonces él no va a poder formar nuevos discípulos. Por lo tanto, aquí tenemos otro elemento importante en la forma en que Jesús está discipulando a los suyos. Tercer principio es que Jesús discipula sobre la marcha. Nosotros generalmente ubicamos el discipulado en espacios de un aula, en el espacio de un grupo, en el espacio de una casa, lo ubicamos geográficamente en un lugar físico a el discipular a alguien. Bueno, en el concepto de Jesús, Jesús va discipulando a los suyos mientras va caminando, mientras va avanzando, mientras va haciendo el ministerio. Más adelante vamos a ver las prácticas básicas de Jesús en su ministerio, pero ya podemos decir que mientras Jesús va evangelizando, va discipulando, mientras va sirviendo, va discipulando, mientras va modelando a sus discípulos, él en la marcha de su ministerio está formando a los discípulos. Él no necesita parar, él no necesita empezar, él no necesita decir esta es la lección 1 y esta es la lección 10, él está en marcha en su ministerio. Vamos a ver más adelante en esta lección que él tenía prácticas personales y ministeriales, ¿sí? Y en esas prácticas personales y ministeriales, en el camino sobre la marcha, Jesús fue formando a sus discípulos. Por lo tanto, esto nos tendría que llevar a pensar cómo nosotros estamos discipulando a los nuestros sobre la marcha, cómo nosotros podemos, mientras hacemos el ministerio, en vivo, ir modelando cómo actuamos, qué pensamos, qué decimos, qué hacemos, cómo tratamos a la gente, cómo ejercitamos el ministerio, cómo evangelizamos, cómo enseñamos. Todo esto lo podemos ir transmitiendo si caminamos con nuestros discípulos en las actividades ministeriales que realizamos. Otro concepto importante es que Jesús discipula basado en acciones. Jesús está haciendo su ministerio y cada vez que tiene delante de él una oportunidad, él va a utilizar esas circunstancias que está viviendo para llevar a sus discípulos a una nueva lección. Podríamos usar un montón de ejemplos en esta lección, yo he tomado solo uno, el momento en que Jesús está frente a la gente, ¿sí? Y en vez de separarlos para una lección, Jesús va a dar un montón de lecciones juntas en el medio de su accionar ministerial. Él está desarrollando una tarea, está predicando a la gente, a la multitud, ven que no hay comida, los discípulos traen el problema y dicen, Señor, largalos porque dejalos ir porque no hay comida para ellos, y Jesús en el medio de esta acción ministerial se da cuenta que acá hay una oportunidad de enseñar un montón de lecciones, ¿sí? ¿Qué le dice Jesús? Denles ustedes de comer. Empiezan las lecciones de fe,
de obediencia, cómo lo vamos a hacer, de dónde van a salir los recursos, quién tiene el poder para hacer esto, qué tenemos nosotros en nuestras manos que podemos traer, cómo lo podemos hacer, cómo podemos trabajar los 12 para que esto suceda. Un montón de lecciones. Podría sacar solamente de esta acción de Jesús de alimentar a los 5.000 un temario de discipulado con unas 10 lecciones que ellos aprendieron en esa sola tarde, cuando Jesús utilizó su ministerio para enseñarle a ellos lecciones en vivo. Cuando nosotros estamos realmente llevando el ministerio adelante a través de la práctica y las acciones, ese es el escenario ideal para que nuestros discípulos vayan aprendiendo todos los elementos de la fe en el plano práctico, ¿sí? No es lo mismo dar una lección sobre la fe que decirle a un grupo de personas, háganlo sentar porque les vamos a dar de comer. Entonces, aquí descubrimos que Jesús lleva el área del discipulado a enredarla con todas las acciones que él va desarrollando en el ministerio. ¿Por qué lo haría así? Evidentemente Jesús entiende que hay una riqueza en la formación de sus discípulos en este tipo de acciones mucho más rica que hacer esto o tratar estos temas en un aula o simplemente hablando acerca de la teoría, de la fe, de la obediencia, de la provisión de los recursos, del trabajar como equipo, los 12, todas estas cosas, incluso la bendición de Dios de una canasta para cada uno al final. Todas estas lecciones, evidentemente vividas a través de un ministerio práctico de Jesús, se aprendieron de una manera mucho más rica en la vida de los discípulos. Otro elemento es que Jesús modela a sus discípulos discipulando espontáneamente. ¿Qué significa espontáneamente? Que cuando Jesús tiene una situación delante de él, él va a utilizar esa situación para tomar de eso una enseñanza. Ustedes se acuerdan cuando los niños quisieron acercarse a Jesús, por ejemplo, y los discípulos quisieron echarlos, y él ahí aprovechó rápidamente la circunstancia para enseñar el valor de los niños, de las mujeres, a los discípulos, y darles una lección en vivo de cómo se tenía que tratar este tema y de qué es lo que ellos tenían que hacer. Generalmente nosotros ubicamos el discipulado y lo estructuramos en un determinado momento de nuestra semana o de la vida del discípulo y decimos que en ese día y en esa hora estamos haciendo discípulos, pero tenemos que estar abiertos a esta manera de Jesús de discipular espontáneamente en cualquier circunstancia. Otro elemento importante es modelar o discipular a través de las experiencias. Jesús discipulaba a los suyos a través de las experiencias. Podríamos tomar muchos ejemplos de sus discípulos, pero vamos a tomar el del apóstol Pedro. En primer lugar, Jesús lo invita a salir de la barca. Y solo en esa situación, Pedro aprende un montón de cosas. Evidentemente experimenta algo que nadie más experimentó en la vida, que es caminar sobre el agua. El único que experimentó eso fue el Señor Jesucristo. Jesús y Pedro solo vivieron esa experiencia. Por lo tanto, esta experiencia evidentemente enriqueció la vida de Pedro. Después, por supuesto, sacó los ojos de mirar a Jesús y se hundió y aprendió otra lección. Y después vino Jesús y lo agarró y ahí aprendió otra lección. Y la experiencia de Pedro fue permitida por Dios en la vida de él, tanto los triunfos como los fracasos, para que Pedro se vaya modelando como el discípulo y el líder que iba a ser en el futuro. Más adelante, Pedro niega a Jesús, ¿sí? Y es interesante ver que cuando esto sucede, Jesús le anticipa a Pedro y le dice, mirá que el enemigo te ha pedido para zarandearte, ¿sí? Me imagino a Pedro diciéndole a Jesús, me imagino que le dijiste que no le diste permiso, y Jesús diciendo, sí, le di permiso. ¿Por qué? Porque esa experiencia en la vida de Pedro evidentemente va a terminar también de forjar a la persona que Dios quiere forjar. Dios nos va forjando por buenas experiencias y también permitiendo malas experiencias en nuestra vida
que nos dejan lecciones marcadas para siempre. Por lo tanto, discipular a través de las experiencias es una manera de ir formando discípulos de una manera madura y seria. Después de esto, de la negación, evidentemente viene la parte donde Jesús lo restaura, ¿sí? Pedro no necesitó una lección acerca de cómo restaurar una persona, la aprendió en vivo ahí en esa playa con el Señor Jesús, con Jesús hablándole amorosamente, con invitándolo, mostrándole que se había equivocado, pero que también él contaba con Pedro para pastorear a sus ovejas, tratarlo con afecto, con cariño, recuperarlo en la fe cuando él ya prácticamente se había descartado del ministerio, y a través de todas las experiencias Jesús forjó una persona que cuando Jesús se va, el que se levanta es justamente Pedro para predicar a las 3.000 personas y da un tremendo mensaje en ese lugar. Este Pedro fue discipulado a través de las experiencias que Jesús permitió y formó en su vida de manera intencional. Algunas las permitió, como la negación, y otras las forjó intencionalmente, como cuando lo hizo caminar por el agua o como cuando lo restauró en la playa. Lo cierto es que nosotros necesitamos llevar a nuestros discípulos a las experiencias, ir con ellos, caminar con ellos, desafiarlos a ellos, permitirles equivocarse a ellos, permitirles estar en lugares de peligro o de tensión, como estuvo Pedro ahí rodeado de personas que lo estaban acusando. Todas las experiencias fueron forjando a este discípulo líder de la iglesia. Por lo tanto, necesitamos ver cómo nosotros estamos proveyendo de experiencias. Seguro que Dios también lo va a hacer con el discípulo, pero Jesús era el líder y Jesús proveyó muchas experiencias en la vida de Pedro para ir formando a este discípulo. Nosotros también necesitamos generar estos espacios de experiencia en nuestros discípulos para que las experiencias los vayan formando en lo que Dios quiere que ellos sean. Jesús discipula a la vista del discípulo. Esta imagen que nosotros tenemos aquí es la imagen más cotidiana de Jesús discipulando. Es Jesús haciendo su ministerio hacia las personas, pero a la vista de sus discípulos. A mí me gustaría que vos pienses por 5 segundos, si yo te pongo a vos ahí en el lugar de Jesús, ¿sí? ¿Pueden tus discípulos verte? ¿Te ven tus discípulos ministrando a la gente? Esta es la forma más clara en que Jesús transmitía a sus discípulos lo que tenían que hacer. Ellos lo veían en vivo, ellos entendían. Acá no necesitaban la teoría. La teoría se incorporaba automáticamente porque cuando ellos veían cómo Jesús lo hacía, qué palabras usaba, con qué tacto lo hacía, con qué corazón trataba a la gente, qué les decía, qué les mandaba, cómo los trataba, estas lecciones en vivo evidentemente envolvían tanto la práctica como la teoría de cómo hacer el ministerio. Por eso es que Jesús se ahorraba un montón de teoría en su ministerio, porque la práctica en vivo ya le proveía a sus discípulos el cómo hacer el trabajo ministerial. Jesús discipula a la vista del discípulo y nosotros necesitaríamos discipular a nuestros discípulos a la vista de ellos, que ellos nos vean haciendo el ministerio, nos vean servir, nos vean evangelizar, nos vean formar discípulos, nos vean formar líderes, porque esta es la manera en que ellos van a aprender de una manera mucho más rápida y más completa. Jesús modela y discipula con desafíos de fe, mientras nosotros muchas veces mantenemos el discipulado en un área de teoría y de información y de seguir aprendiendo lecciones. Jesús se tomaba el trabajo de colocar delante de sus discípulos de forma continua desafíos de fe. Aquí tenemos uno de ellos. Hay muchos ejemplos en los evangelios. Uno de ellos fue cuando él los desafió a la pesca milagrosa. Jesús podría no haberlos desafiado. Ellos ya habían trabajado toda la noche. Ellos ya habían hecho su parte. La cosa no había funcionado. Pero hay algo en Jesús
que lo lleva a Jesús constantemente a desafiar a sus discípulos a ejercicios de fe. Y nosotros necesitamos también, cuando estamos formando discípulos, modelar esto. ¿Cómo desafiamos de manera continua a nuestros discípulos a que su fe crezca, a que ellos experimenten el poder de Dios en su vida, de tal manera que vean que nada es imposible para Dios? Esto no se aprende en una lección, no se aprende en un manual. A que la fe crezca se aprende ejerciendo la fe. Por lo tanto, el que discipula es el que tiene que presentar continuamente desafíos de fe a sus seguidores para que ellos puedan poner en práctica esto en sus vidas. Entonces estamos con la posibilidad de mirar las prácticas en las que Jesús se enfocaba. ¿En qué práctica Jesús se enfoca? En forma personal y en forma ministerial. Al ver todos estos principios, nosotros nos damos cuenta de que Jesús tenía evidentemente prácticas en su vida personal y ministerial que lo llevaron a cumplir el propósito de modelar discípulos para su iglesia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en la parte de las prácticas personales hay tres, por ejemplo, que marcan una forma de vivir de Jesús. La práctica personal de orar y buscar a Dios cada día, cada mañana, cada primer tiempo que él tenía despierto, evidentemente era para su Padre Celestial. Ahí recibía la guía, ahí dialogaba con su Padre, y ahí su Padre le decía lo que tenía que hacer. Él tomaba las palabras del Padre y las aplicaba a su vida, y la forma de aplicar la palabra de Dios y lo que el Padre le decía a su vida era llevar eso a la obediencia práctica. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy en el ministerio? Estos tres elementos hacían que Jesús se levante cada día con una claridad y con una efectividad importante en su ministerio. Él salía con una dirección clara del Padre, con una intención clara de aplicar eso a su vida y con una decisión proactiva de obedecer en la práctica lo que el Padre Celestial le había dado. Esto lo hacía evidentemente una persona dinámica, obediente y centrada en la voluntad de Dios. Y después estaban las prácticas ministeriales. ¿Qué es lo que hacía en el ministerio Jesús? Bueno, evangelizaba, enseñaba, servía, modelaba discípulos y cumplía su propósito misional. Algunas son actividades y la suma de las actividades formaban lo que llamamos su propósito misional, o sea, el propósito personal que Dios Padre tenía para su Hijo Jesús aquí en la tierra. Estas prácticas ministeriales son las que estamos justamente nombrando cuando hablamos de que Jesús discipulaba en la marcha, de que Jesús discipulaba basado en acciones, de que Jesús discipulaba a través de las experiencias. Todos estos principios están relacionados justamente con que si nosotros estamos viviendo el ministerio, podemos incorporar a los discípulos en ese ministerio de evangelismo, de enseñanza, de servicio, de hacer discípulos, de formar líderes, incorporar, traerlos con nosotros a nuestra práctica, a que participen y convivan con nuestra práctica, y ahí ese es el escenario donde Jesús formaba a sus discípulos, no en aulas como nosotros lo tratamos de hacer actualmente. ¿Cómo Jesús lleva adelante esta tarea con sus discípulos? Él va haciendo todo aquello que sus discípulos deben hacer después. Como veíamos al inicio, Jesús primero lo hacía él en su vida, era su manera de encarnar los valores de Dios en su vida personal, pero después los vivía en la práctica a la vista de sus discípulos. Y fíjense cómo esto Jesús lo fue haciendo principio tras principio, de tal manera que quedó claramente para sus discípulos cómo ellos lo tenían que realizar. Hasta el último mandato que Jesús les dijo a sus discípulos, tuvo el ejemplo de Jesús haciéndolo primero. Jesús hizo lo que después mandó hacer a sus discípulos, en todas las áreas. Él primero evangelizó
y después los mandó a evangelizar, Él predicó del reino y después los mandó a predicar al reino, Él enseñó y después los mandó a enseñar, Él sanó a la gente y después mandó a sus discípulos a sanar, Él servía a las personas y después mandó a sus discípulos a servir. Jesús hizo lo que después mandó a hacer a sus discípulos. Y esto incluye el propósito misional. Cuando Jesús en sus últimas palabras les dice a sus discípulos que vayan por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, Jesús había hecho exactamente eso en su ministerio. O sea que ellos recordaron que esto que Jesús les estaba mandando a hacer no era ni más ni menos que lo que Jesús había practicado en su ministerio. Este mapa nos muestra que Jesús trabajó en Jerusalén, trabajó en Judea, trabajó en Samaria y finalmente trabajó en la zona de Tiro y de Sidón, lo que es más allá de su Jerusalén, Judea y Samaria, mostrando que el ministerio de Hechos 1:8 era totalmente posible para cualquier cristiano que quiera ponerlo en práctica. Cualquier discípulo podría desarrollar su propósito misional de trabajar en estas 4 áreas en cualquier lugar de la tierra cada vez que el evangelio se vaya extendiendo. Jesús cumplió con su propósito misional aquí en la tierra. Hay por lo menos 3 aspectos en los que Jesús cumplió su propósito misional. En primer lugar, con la obra redentora, salvadora en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, un trabajo estaba terminado. Él había terminado de obtener la salvación eterna para cada uno de nosotros, para cada uno de los que quieran creer y confiar en Él. Y este propósito lo cumplió ahí en la cruz. Después cumplió su propósito de edificar una iglesia simple, una iglesia donde 2 o 3 se congregan en su nombre, pero que con la presencia de Cristo en la vida de estas personas, ahí entonces estas personas obtenían el poder de Jesús, la presencia de Jesús entre ellos y el propósito de Jesús en medio de ese grupo. Y esta iglesia se empezó a extender y se sigue extendiendo hasta el día de hoy, con lo cual Jesús también cumplió su propósito misional de edificar su iglesia. Y finalmente, el propósito final de la vida de Jesús es que esta iglesia a la que Él le ha encargado el llevar el evangelio a cada nación, cumpla con su propósito y entonces el propósito universal redentor de Dios se va a cubrir en esta tierra. Jesús hizo su parte, cumplió con su vida ese propósito misional y lo modeló para sus discípulos en su propia vida, ¿sí? Tanto en las prácticas personales como en las prácticas ministeriales, como en el propósito geográfico de su ministerio, como en el mandato que después finalmente nos da a sus discípulos, los que lo seguimos a Él. Ahora, ¿cuál es el mayor inconveniente que nosotros hemos encontrado en mover a nuestros discípulos a esto que Jesús quería hacer con ellos? Bueno, el principal error que encontramos en nuestra enseñanza es que hemos enseñado obediencia selectiva al Señor. ¿Qué significa obediencia selectiva? Que hemos enseñado partes de la palabra de Dios y parte de los mandatos de Dios a nuestros discípulos. Y esto ha hecho discípulos que no están completos, discípulos que no se reproducen y discípulos que no alcanzan su propósito misional. En primer lugar, porque la obediencia selectiva, decidir qué obedezco y qué no obedezco de la palabra de Dios, es desobediencia, ¿sí? Cuando nosotros estamos eligiendo qué parte de la Biblia vamos a obedecer, significa que todavía el señorío de Cristo no ha llegado a nuestra vida, que no es Jesús el que manda, que la palabra de Dios siempre nosotros la estamos eligiendo para decir, sí, esta parte la obedezco y esta parte la dejo para más adelante. Y podría utilizar muchísimos pasajes desde el Génesis hasta el Apocalipsis para ejemplificar esto. Voy a usar uno solo por un tema de tiempo. Cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos, hasta el día de hoy todavía sigo escuchando personas que nombran este pasaje, pero borran de su mente, de su corazón y sobre todo de su obediencia la palabra que dice a todas las naciones. Jesús no mandó a ser discípulos, es mentira. Jesús mandó a ser discípulos a todas las naciones. Quiere decir que toda vida, como la de Jesús mismo, se puede involucrar en su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria y hasta lo último de la tierra,
Y él lo remata Jesús esta enseñanza diciendo, enseñen a los discípulos que guarden todas las cosas que yo mandé. Todas las cosas incluidas tienen que estar. Si nosotros enseñamos que hay que hacer discípulos, pero no discípulos a todas las naciones, evidentemente lo que vamos a obtener son discípulos que no están completos. Y si no están completos, no van a poder alcanzar su propósito misional en esta vida. Déjenme resumir esto de esta manera. Queremos el resultado de hacer discípulos, pero sin pasar por el proceso completo y sin obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado como discípulos y como iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a comprar un auto y digo, no, mire, yo quiero el motor, me encanta el motor, todo lo demás no lo quiero. Y el vendedor me va a decir, no, mire, esto se vende todo completo, o se lleva todo o no se lleva nada. Lo mismo si voy a un vivero y le digo, mire, yo quiero la parte de la copa, de los frutos, ¿sí? El tronco no me interesa y las raíces tampoco, no me sirven para nada. Lo mismo, la persona me va a decir, no, mire, esto viene todo en conjunto, o usted lo toma todo, ¿sí? O lo pierde todo. Bueno, con la obediencia a Dios es lo mismo. Yo no puedo estar queriendo hacer discípulos enseñándoles ciertas cosas y no enseñándole otras cosas. O tomo el proceso completo del modelo de Jesús, donde Él obedece todas las cosas que el Padre le dice y cumple su propósito misional, o yo no voy a poder alcanzar este propósito de reproducir discípulos. Reproducir discípulos no es reproducir naranjas. Los discípulos de Cristo tienen un propósito misional que se ha gestado en el corazón de Dios desde antes de que ellos nazcan, ¿sí? Y que Dios espera que se una con la obediencia de ellos a lo que Él quiere hacer con sus vidas. Por lo tanto, necesitamos guiar a nuestros discípulos a un propósito misional en sus vidas, donde abrazamos lo que Dios nos manda hacer y lo ponemos en práctica en nuestra vida. Resumen de esta lección: discipule con imágenes, discipule oralmente, discipule sobre la marcha, discipule basado en acciones, discipule espontáneamente, discipule con experiencias, discipule a la vista del discípulo, discipule con desafíos de fe, discipule con obediencia completa, discipule con propósito misional. Terminamos esta lección con los 3 pasos de Jesús para modelar sus discípulos. Primero, haga en su vida lo que usted quiere enseñarle al discípulo. No va a poder enseñar nada que usted no esté viviendo. Segundo, muestre a sus discípulos la verdad que quiere enseñar en la práctica. Quiere enseñar vida devocional, haga su devocional con él. Quiere enseñarle a evangelizar, llévelo a evangelizar con usted. Quiere enseñarle a discipular, llévelo a hacer discípulos con usted. Quiere enseñarle a formar un líder, llévelo con usted cuando usted forme un líder. Quiere enseñarle a servir, llévelo con usted cuando usted va a servir. Es evidente que no podemos formar discípulos si no tenemos un ministerio en la práctica como líderes. Y finalmente, desafíelos a hacerlo. Usted ya le está dando el ejemplo porque usted lo vive en su vida, usted ya se lo está mostrando a través de su ejemplo. Jesús lo dijo en estas palabras: ejemplo les he dado para que como yo hice ahora ustedes hagan. Bueno, ahora llega el momento de desafiarlos a ellos a que lo hagan en la práctica. Si ponemos en práctica estos 10 principios, si ponemos en práctica estos 3 pasos que Jesús utilizaba con sus discípulos, evidentemente tal vez podemos ver resultados diferentes en la forma en que estamos modelando nuestros discípulos. Dios nos ayude a modelar discípulos como Jesús lo hizo. Si lo podemos hacer, evidentemente la reproducción de discípulos va a ser más rápida, la extensión del reino va a ser más eficaz y evidentemente nos vamos a acercar a cumplir juntos como Iglesia de Cristo el propósito misional que Dios nos ha encargado.